Bueno, si les parece, entonces le presentamos a Rodolfo y después se vayan sumando. Bueno, para quienes no lo conocen, tenemos el gusto de presentar a un colega mexicano, que gentilmente se ofreció esta charla, en el marco de lo que nosotros llamamos el ciclo de lecturas en diálogo, que es un espacio de intercambio de colegas para presentar trabajos publicados, trabajos en proceso, ponencias en congresos, proyectos de investigación, cualquier tarea que estén realizando los colegas de distintas áreas de la historia en general, en particular americana y argentina, trabajamos. Bueno, y hoy tenemos a Rodolfo, que nos va a presentar parte de lo que tiene que ver con sus trabajos. Rodolfo es doctor en Historia, es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM en México, dirige seminarios en el posgrado de Historia y Pedagogía en esa universidad, es responsable del proyecto de investigación El Clero Indígena y Mestizo en Panamérica Colonial. Sus líneas de investigación son la historia social y política de la Iglesia de Nueva España y la Real Universidad de México. Entre sus últimas obras se hallan los libros de autor Un desafío de la Real Universidad de México, El derribo de grupos de bajo rango social, Un camino difícil, la instauración del régimen parroquial en el Arzobispado de México, 1524-1630, que está en prensa. Bien, para el día de hoy entonces nos va a hablar sobre, el título de la ponencia es La nobleza indígena, los estudios mayores del régimen político en Nueva España. Bien, entonces, sin dilatarnos más, lo dejamos a Rodolfo, que nos va a dar su charla, su intervención, y después vamos a abrir el espacio a las preguntas y demás. Bien, Rodolfo, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con colegas de Argentina pues, los trabajos que venimos haciendo en este proyecto en particular desde hace un par de años. Es un proyecto que está en curso, que ya, bueno, termina este año, y de lo que hoy quiero hablarles es uno de los resultados de este proyecto sobre el clero indígena y mestizo que hemos estado desarrollando junto con otros colegas de Chile, de Uruguay, hay colegas de Perú también, en fin. Y bueno, yo específicamente me he ocupado de investigar sobre la nobleza indígena de Nueva España en el siglo XVIII. Si bien también la he visto en años anteriores para el siglo XVI. Muy bien. La primera parte de mi charla tiene que ver un poco sobre una revisión de la cuestión historiográfica, ¿no? Sobre la nobleza indígena de España. La cuestión indígena, en el caso de la historiografía sobre Nueva España, pues es un asunto que se ha tocado desde siempre, ¿no? Desde el siglo XVIII al menos, ya los autores hablaban sobre la historia indígena. Grupos criollos trataban de integrar la historia indígena a la propia historia de la Nueva España, y desde entonces ha sido un asunto recurrente, ¿sí? Si bien es cierto que también esta historiografía está llena de lugares comunes que se siguen repitiendo hasta el cansancio, pues hasta nuestros días. Uno de ellos tiene mucho que ver con lo que se escribe y se explica en las clases sobre que no se hace mucha distinción en los grupos indígenas. Para una parte de la historiografía, todos son indios por igual, todos entran en el mismo saco, no hay una distinción de estratos sociales entre ellos, y en los libros de texto oficial todos son indios pobres, miserables, siempre explotados por los grupos españoles, y es lo que se sigue repitiendo hasta el cansancio, como les decía al principio. Sin embargo, otra parte de la historiografía, no la mayor, desafortunadamente, pero que sí es importante y va tomando cada vez más importancia, es precisamente aquella que ha tendido a dejar atrás este lugar común de que todos los indios eran iguales, de que todos eran explotados y de que todos eran miserables. Dejando atrás este tipo de ideas pues preconcebidas, han
investigado y han publicado diferentes estudios sobre precisamente los diferentes estratos que se pueden estudiar de la población indígena de Nueva España, que como sabemos, pues siempre fue la población mayoritaria en la era colonial. A pesar de las epidemias y la crisis demográfica, nunca dejaron de ser la población mayoritaria. Y por supuesto, que lo que sucedía con la población indígena afectaba a todo el régimen hispánico, novohispano. En el caso específico de la nobleza indígena, por supuesto que se han escrito muchas obras, sobre todo para el siglo XVI, ¿no? El siglo del contacto, en donde por supuesto se sabe ya que se ha reiterado en infinidad de ocasiones que tuvieron mucho que ver con la aceptación de los conquistadores, con la instauración de las diferentes instituciones hispánicas en los pueblos de indios y sobre todo con la alianza que tuvieron pues con los conquistadores y los nuevos colonos españoles. Por supuesto que está bastante claro que en el siglo XVI recibieron títulos de nobleza, tuvieron diferentes privilegios como portar armas, escudos, usar escudos de armas también, vestir a la usanza española, montar a caballo, todo esto que ya se sabe perfectamente bien. El problema es que después pareciera que la nobleza indígena se esfuma en la historia. Más allá del siglo XVI, es muy poco lo que sabemos sobre lo que pasa con esta nobleza en el siglo XVII y XVIII. Pareciera que los nobles o los caciques se fueron a vivir a los pueblos y ahí se quedaron arrinconados por el resto de la era colonial y que ya no tuvieron realmente una importancia histórica ni fueron actores del cambio histórico. Es difícil encontrar en historias de Nueva España del siglo XVII y XVIII, es difícil encontrar a los nobles indígenas, a todos estos grupos de caciques, porque se les ha prestado poca atención, no porque no hayan tenido importancia. Para esto, bueno, hay que decir que la nobleza indígena novohispana, pues, tiene también sus propias etapas históricas y que la nobleza indígena del contacto en el siglo XVI no es la del siglo XVII ni mucho menos la del siglo XVIII. Sí. También ellos tuvieron sus coyunturas, sus cambios fundamentales, la composición racial o étnica cambió también con el transcurrir del tiempo y la nobleza de la que hoy les voy a hablar, la del siglo XVIII, ya ha dejado muy atrás las características, la composición social y los intereses que animaron a sus ancestros en el siglo XVI. La nobleza indígena del siglo XVIII es una nobleza mestiza, es decir, ellos se reconocen como indios jurídicamente porque les conviene por salvaguarda de sus privilegios, por el trato que les otorgan las leyes hispánicas, pero la verdad es que la mayoría de ellos, si no es que todos, ya tienen sangre hispánica también. Se han ido mezclando las familias con el paso de las décadas y la nobleza del siglo XVIII está completamente adaptada y ellos se reconocen como parte del régimen hispánico, aunque se reconocen como que han sido hasta cierto punto excluidos de los privilegios, pero ellos nunca dejan de reconocerse como parte de esos vasallos del rey que han sido los más leales entre todos los habitantes de la Nueva España. La nobleza indígena del siglo XVIII, entonces, es una nobleza que tiene muchas aspiraciones, que tiene intereses políticos bastante fuertes y que de lo que ellos adolecen es en realidad de una mayor unidad política, es decir,
mientras están en sus pueblos gobernando, nadie se mete con ellos, se les respeta, se les reconoce, pero difícilmente se les permite que hagan alianzas entre ellos. Y esto es importante no perderlo de vista, porque precisamente del tema que les voy a hablar hoy tiene que ver en buena medida con la búsqueda de la unidad política de la nobleza indígena novohispana. En este sentido, ¿cuál es la relación que tenía la nobleza indígena novohispana con los estudios mayores, que los pedagogos que se meten a la historia le llaman estudios superiores, ¿no? Y de hecho en varios textos de historia de la educación en México hablan de estudios superiores en la época novohispana. Digamos que es un equivalente, pero en la época son estudios mayores, o sea, son los estudios de facultad universitaria, estudios especializados. En la época nunca se usa el término de superiores, no existe ese término. Ellos son estudios mayores o estudios de facultad, ¿no? Bien, la nobleza indígena en realidad tuvo interés por ingresar, por acceder a este tipo de estudios mayores, pues desde el siglo XVI prácticamente. El primer gran proyecto para ellos en este sentido fue el célebre colegio imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, que se funda en 1536 por los franciscanos, en donde se les enseñó latín, filosofía y hasta teología. Y bueno, según los informes de propios y extraños de la época, se habla de que realmente los colegiales de Tlatelolco salieron bastante aprovechados, que fueron capaces de aprender de todo y de encontrar una utilidad práctica para estos conocimientos. Sin embargo, el proyecto de Tlatelolco pues, se vino abajo, y bueno, ahí hay un debate desde el siglo XVI y continúa hasta nuestros días en una discusión historiográfica, no hay un consenso. Algunas versiones opinan que el fracaso de Tlatelolco se dio por un mal manejo de las rentas del colegio, pero algunos no estamos muy de acuerdo con eso porque se nos hace una explicación bastante simple y bastante sencilla. Preferimos hablar de que no fue solo la decadencia de las rentas de este colegio, sino más bien la oposición política, las críticas que tuvo por parte de pues, grupos hispánicos, grupos de españoles opuestos a este proyecto que igualaba a los nobles indios, a los hijos de caciques, pues con los españoles, con lo cual se les podían abrir las puertas a los mismos cargos públicos de que gozaban ya los españoles desde Europa, desde el viejo mundo. Esto es importante no olvidarlo porque desde el siglo XVI entonces siempre hubo críticas y reticencias para darle acceso a los indios nobles a la educación y a los colegios y a espacios como la universidad. En parte de la historiografía, después de que se estudie el colegio de Tlatelolco, se olvida también y se piensa que ese ya fue el fin de este proyecto de estudios mayores para los indios en Nueva España. Sin embargo, no es así. Fue una cuestión que estuvo ahí desde mi punto de vista latente y que diferentes generaciones de nobles indios sacaron a relucir, pues cada vez que así lo deseaban o que había una coyuntura que les favorecía para recordarles a los españoles del virreinato, pues que simple y sencillamente la corona los había igualado a los españoles, de que la corona había ordenado que se les instruyera como a ellos y de que eso definitivamente no se estaba cumpliendo. Fueron pocas voces las que reclamaron estos espacios en el siglo XVI y XVII,
y un poco para callar estas inquietudes, algunos indios muy privilegiados y muy cercanos a la iglesia, al clero, fueron admitidos en las religiosas, sobre todo los franciscanos, y algunos otros pocos que se cuentan con los dedos de las manos fueron admitidos al sacerdocio por parte de algunos obispos. Realmente nada de importancia, fueron excepciones a la regla, ¿sí? Entonces, podemos decir que entre el siglo XVI y XVII los indios efectivamente fueron excluidos de los estudios mayores y solamente se les dio el acceso a las llamadas primeras letras, leer, escribir, la enseñanza de la doctrina, y sobre todo a los que deseaban aprender algo más, pues se les enseñaba algún oficio mecánico, que hoy diríamos artesanal, y nada más, ¿no? Pero aquí la cuestión es de que el espacio que en los siglos XVI y XVII se les dio a los indios nobles fue en realidad como indios auxiliares de las iglesias parroquiales, de los conventos de los frailes, llamados indios de iglesia, en donde no necesitaban más que saberse la doctrina y ser obedientes con lo que dispusieran los curas y los frailes, y se les enseñaba a cantar y a tocar instrumentos musicales y a servir como acólitos, en fin, todas esas tareas que se necesitaban para el culto religioso en las parroquias, en los conventos. Ahí sí que se les dio el espacio suficiente que se les buscó. Es decir, entonces, desde el siglo XVI, la nobleza indígena siempre estuvo muy cercana al culto religioso y estuvo muy cercana a los curas y a los frailes. Esto no debemos perderlo de vista porque me parece que aquí podemos encontrar una de las claves para entender por qué en el siglo XVIII la nobleza indígena veía que la culminación, o consideró que la culminación para esta gran cercanía con la iglesia tenía que ser el sacerdocio y la oportunidad de desarrollar una carrera eclesiástica. Prácticamente no les interesó otro tipo de espacios de los empleos españoles, sino el eclesiástico, el de la iglesia. Dicho esto, lo que resta de la charla me voy a dedicar entonces a ver una coyuntura que arrancó a fines del siglo XVII y se extendió por todo el siglo XVIII, dando pie a interesantes proyectos para la nobleza indígena y sus estudios mayores. Esta coyuntura inicia en un territorio alejado de la Nueva España, y estamos hablando del Perú. En el Perú, la segunda mitad del siglo XVI, empieza a haber una inquietud cada vez más fuerte a la que se suman cada vez más caciques andinos, porque la corona haga efectivos y les otorgue más privilegios y más reconocimiento. Esto inició por esta etapa de composición de tierras de españoles, en donde se les quitaron tierras a los caciques peruanos, y ellos en respuesta comenzaron a demandar el regreso de esas tierras en Perú ante la Real Audiencia de Lima y los virreyes. Como no tuvieron éxito en esto, un grupo de caciques andinos decidieron ir personalmente a España y demandar ante la corte la solución de sus problemas de tierras. Pero no solo eso, aprovecharon que estaban ahí y que se unieron para esta causa para demandar el acceso a los mismos cargos, decían ellos, políticos y eclesiásticos que detentan los españoles, reivindicando su carácter de nobles, tal como los españoles lo hacían. Esto tuvo mucho impacto, primero, por supuesto, en Perú, y después la noticia comenzó a llegar también a la Nueva España. O sea, se supo que un grupo de caciques peruanos estaban demandando todo esto ante la corte,
Y la culminación de esta empresa en esa coyuntura fue cuando Carlos II decide en 1697 expedir la Real Cédula, que en Perú se le conoció como la Real Cédula de Honores. Esta Real Cédula que efectivamente equiparaba a los nobles indios de toda América con los hidalgos españoles. El resto de los indios puros a los españoles comunes también. Con base en esta premisa, se les concedió el acceso a todos los cargos públicos que detentaban los españoles y se ordenó a virreyes y obispos ayudar a que esta cédula de honores se cumpliera. Esta empresa que comenzó en los Andes y en la que no participaron aparentemente la nobleza novohispana, sin embargo, tuvo una respuesta inmediata en Nueva España. Conocieron esta Real Cédula en la última década del siglo XVII y de inmediato hubo hijos de caciques que comenzaron a tocar las puertas de la Real Universidad de México y de los colegios novohispanos, demandando estudios mayores, demandando grados y demandando todo eso que se les había negado desde el siglo XVI. Esto fue hasta cierto punto sorpresivo para el régimen hispánico, Nueva España, a tal grado que los primeros indios que solicitaron matricularse o inscribirse en la Real Universidad, pues se les detuvo el trámite, diríamos hoy, porque el secretario de la universidad no sabía qué hacer con esas solicitudes. Era algo novedoso realmente. Así es de que consultó al rector en turno, a los rectores en turno de la universidad, pues para saber qué hacía, si se les admitía o no, porque realmente era algo inusual. Los rectores pidieron parecer a algunos catedráticos juristas, expertos en las leyes de Indias, y para beneplácito de los caciques, estos catedráticos juristas, mucho más tolerantes al cambio social, aceptaron y aconsejaron a los rectores darles entrada a los hijos del cacique, porque, decían ellos, a fin de cuentas, en las constituciones de la Real Universidad de México, sí había una constitución que les permitía el acceso a los indios. Pero era una constitución que nunca se había puesto en práctica, pues porque los indios simple y sencillamente no habían exigido ese cumplimiento. Y por otro lado, por supuesto, estaba la Real Cédula de Carlos II de 1697, que, sin decirlo abiertamente, también les daba entrada a los estudios mayores, pues para poder acceder a los cargos públicos y eclesiásticos. Entonces, este grupo de catedráticos más abiertos y más tolerantes al cambio social empujaron la aceptación de los indios y poco a poco, a cuentagotas, en la primera mitad del siglo XVIII comienzan a llegar hijos de caciques, sobre todo del centro de la Nueva España, ¿no? De la región de México, de la región de Puebla, de Oaxaca y de Michoacán, de los obispados más centrales, y en donde, por supuesto, había una mayor presencia de nobleza indígena, pues desde el siglo XVI. Pero las cosas no pararon ahí. En realidad, los indios empezaron también a reclamar su acceso ya no solo a la Real Universidad de México, sino también a los colegios. Es decir, ahí donde realmente podían ellos estudiar, porque los colegios estaban en las provincias y les quedaban mucho más cerca de sus lugares de origen que ir hasta la capital novohispana. Empezaron a acceder entonces sobre todo a los seminarios conciliares que dirigía el clero secular, porque Carlos II había ordenado que la cuarta parte de las becas de estos colegios se destinaran para hijos de caciques. Entonces vemos ahí cómo la mano de la corona realmente es la que está empujando y está abriendo las escuelas
a los hijos de caciques. La primera mitad del siglo XVIII realmente fueron pocos, algunas decenas de indios. Pudiéramos suponer que realmente muchas familias de nobles indios no estaban tan seguros si se les daría un acceso y cómo los iban a tratar, cómo iban a ser recibidos por el estudiantado español. Y no les faltaba razón, porque hay informes de la época en donde se denuncia que los indios en las aulas son despreciados, que se les sienta ahora sí que hasta la parte de atrás de las aulas y que los estudiantes españoles los molestan, se burlan de ellos, no los dejan entrar a clase, no tienen ninguna socialización con ellos, o sea, son despreciados los indios. Entonces, este rechazo, por supuesto, ellos lo resienten y realmente son pocos los que van a buscar estos espacios, porque saben que también a las autoridades universitarias y de los colegios tampoco les importa mucho estar aceptando indios, porque estas mismas autoridades los desprecian, ¿no? Entonces, esta discriminación pues es latente, es clara, aún para la nobleza indígena. Y en cuanto a la iglesia, la iglesia no opinó mucho al respecto en la primera mitad del siglo XVIII, pero la iglesia tiene claro que tampoco le interesa tener clérigos indios. Ya tienen, decían ellos, bastantes problemas con el clero español, y ya son muchos como para que ahora tengan también que ver por la formación de un clero indígena. La segunda coyuntura de la que les quiero hablar hoy se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta fue la más importante y en donde realmente se advierte cómo la nobleza indígena nunca abandonó su deseo de alcanzar mucho más espacios de los que hasta entonces se les habían dado. Si bien es cierto que a mediados del siglo XVIII habían conseguido poco, sin embargo, esos pocos indios, esas docenas de indios que se formaron ya en la universidad y en los colegios y que alcanzaron el sacerdocio, empezaron a levantar más la voz y empezaron a proponer proyectos mucho más amplios y con mucho más apoyo, pues para alcanzar su meta, que era la aceptación universal de todos los indios nobles en todos los colegios, en la universidad, y su aceptación universal en el sacerdocio, sin ninguna reticencia. La coyuntura inicia por voz de uno de estos sacerdotes indios formados en la primera mitad del siglo XVIII, que fue Juan Cirilo de Castilla. Juan Cirilo de Castilla fue un hijo de caciques de Tlaxcala, ¿no? Esta república de indios tan poderosa y que siempre defendió sus privilegios por haber ayudado a Cortés en la conquista de México. Bueno, en el siglo XVIII no tienen muy claro que ellos forman una república de indios muy importante y de mucho peso. Juan Cirilo de Castilla es hijo de esta nobleza tlaxcalteca. Él estudia en los colegios de la ciudad de Puebla y se gradúa de bachiller en la Real Universidad de México, a la vez que se ordena de clérigo en el Obispado de Puebla también. Seguimos sabiendo poco sobre los antecedentes de Cirilo de Castilla, pero es un hecho que él, después de que se ordena sacerdote y se adquiere el grado de bachiller en la Real Universidad, inicia no una carrera propia, nunca le interesó, porque él incluso se le ofreció una prebenda en España, pero él la rechazó. Esto es lo que hace más interesante a Cirilo de Castilla. Este personaje en realidad lo que quería era el apoyo de la corona, de los virreyes y de los obispos de Nueva España para fundar un colegio para formar al clero indígena específicamente.
su proyecto era que el rey autorizara crear un colegio, ni más ni menos que junto al santuario de la Virgen de Guadalupe, que ya entonces pues, es el santuario más importante de la Nueva España, y que por lo menos se acepten a 100 clérigos indios que a su vez se dediquen a educar y a formar a más clérigos de este origen social, y que toda la dotación económica pues venga de las arcas de la Real Hacienda. El caso es que Cirilo de Castillo escribe un memorial muy amplio que afortunadamente se conserva e incluso se ha publicado por una colega de mi instituto, de Margarita Menegus. Ella hizo una recopilación documental sobre este personaje muy importante que me ha servido muchísimo para esta investigación. Y este memorial lo presenta personalmente en la corte en 1754. Para sorpresa de los detractores de los indios, es bien vista por Fernando VI, es bien vista por el Consejo de Indias, y de inmediato el rey ordena que este memorial sea estudiado por las máximas autoridades de Nueva España, en su parecer, sobre todo en el sentido de que el rey deja claro que a él sí le interesa fundar este colegio y les pide opinión para ver cómo se puede financiar este colegio y cuáles podrían ser las reglas de su funcionamiento o las constituciones que lo rigen. Por supuesto, esto cayó como vale de agua fría, sobre todo para el alto clero novohispano, que no está de acuerdo con que los indios tengan este tipo de privilegios. Pero, pues es orden del rey y no pueden hacer caso omiso. El primero que contesta, y esto no puede ser casual, es el arzobispo de México, Juan Antonio de Bizarrón y Guillarreta, un arzobispo de origen peninsular, quien ya de por sí no tenía una buena opinión sobre el clero español novohispano, y después le piden la opinión sobre este colegio que pretende Cirilo de Castilla, y bueno, pues ahí aprovecha, en primer lugar, para deslegitimar este proyecto, decirle al rey que es un colegio que carece de sustento histórico, porque según él, los españoles en Nueva España siempre se han preocupado por la educación de los indios, siempre todas las escuelas, colegios, universidades han abierto sus puertas siempre a los indios, y que si los indios no han logrado más, no es por culpa más que de ellos. Y bueno, bien, él expresa al rey esa serie de prejuicios históricos que siempre rodean al indio. Son flojos, son holgazanes, no les gusta estudiar, no les gusta el celibato, esto que se había venido repitiendo desde el siglo XVI hasta el cansancio. Bueno, el arzobispo de México lo sigue repitiendo, por supuesto, leyendo a los antiguos detractores de los indios, ¿no? La conclusión a la que llega el arzobispo es que es un colegio inviable, que sería muy costoso y que de nada serviría educar a indios en estudios mayores ni convertirlos en sacerdotes, pues porque se iban a comportar exactamente igual que los indios comunes. O sea, que iba a ser un desperdicio, y que además los pocos indios que sí valían la pena, ellos podían seguirse formando en donde lo habían hecho hasta entonces, en la universidad o en los colegios del clero secular. La opinión del virrey y de la Real Audiencia de México pues fue opuesta a la del arzobispo, porque claro, ellos siguen la línea y siguen la línea del rey, no podía ser de otra manera. Y ellos opinan que sí es viable el colegio, que hay algunos problemas de financiamiento, pero que sin tanto esfuerzo se pueden sacar algunas partidas de la Real Hacienda para construir el edificio y dotar las 100 becas con las que se quiere dotar este colegio, y que lo único que ellos proponen cambiar es que el colegio no sea
dirigido por el clero indígena, como pretende Cirilo de Castilla, sino que sea dirigido por la mitra o por el arzobispo de México, que ellos pongan a los catedráticos y que ellos lo manejen como si fuera otro seminario conciliar. Empieza un debate pues, interesante entre las autoridades novohispanas. Para mala suerte de Cirilo de Castilla, fallece Fernando VI sin haber dado la orden de fundación. Viene el cambio de trono con Carlos III. Cirilo de Castilla sigue insistiéndole al nuevo rey de que este colegio es una oportunidad para que la corona se reivindique ante la nobleza indígena que tanto le ha ayudado para conservar las Indias. Carlos III es convencido nuevamente por el proyecto y este rey es quien realmente expide una real cédula en 1767, fundando el Real Colegio y ordenándole al virrey que vea de qué partidas se va a dotar este colegio. Cirilo de Castilla regresa a Nueva España con la real cédula de fundación en mano y, sin embargo, pues no tenía todo ganado aún. Antes de llegar a la capital novohispana, va a ver a quién era su superior, porque él es sacerdote de Puebla, va y acude con el obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, y le enseña la real cédula de fundación del colegio, la original. El obispo de Puebla se la queda y no se la regresa. Cirilo de Castilla solo se queda con una copia que mandó a hacer, quizá por precaución, ante un notado poblano, pero no tiene la cédula original. Pasan los meses, el obispo no regresa la cédula de fundación y llega la desesperación de Cirilo de Castilla a tal grado que le pide, por favor, al virrey de Nueva España que le ordene al obispo le regrese la real cédula original. Pero Fabián y Fuero, al parecer, nunca regresó esta real cédula, y aquí nos seguimos preguntando por qué no la regresa. No tengo más conocimiento al respecto, la investigación está en curso, pero supongo que el obispo, junto con el alto clero novohispano, pues hay un acuerdo tácito en obstaculizar la fundación de este colegio, a como de lugar, por las razones que les comentaba antes, porque no se quiere que el clero indígena sea pues otro sector que rivalice con el clero criollo español, y por este menosprecio histórico hacia las capacidades de los indios que se sigue teniendo en esta época. Con todo y estos obstáculos, el proyecto de fundación sigue siendo un proyecto de la monarquía viable. Y Carlos III le pide al virrey que siga viendo de la manera más inmediata dónde sacar los fondos para construir el edificio y dotar las famosas becas que está esperando Cirilo de Castilla. Para entonces, Cirilo de Castilla ya ha logrado mucho apoyo de los cabildos de México, los cabildos indios de México, de Tlatelolco, del cabildo indio de Tlaxcala, de muchos otros eclesiásticos que sí ven bien la formación de este clero indígena. Otra respuesta favorable y otro apoyo al proyecto de este colegio es que en la Real Universidad de México y en los colegios novohispanos se incrementa mucho el número de indios estudiantes. O sea, como nunca. Si en la primera mitad del siglo XVIII fueron muy pocos, segunda mitad del siglo XVIII, después de que se acepta la fundación de este colegio, los indios empiezan a llegar cada vez más. No tenemos todavía un número exacto, pues sobre todo por falta de fuentes o porque las fuentes no siempre registran el origen indígena de los estudiantes, pero al menos en la segunda mitad del siglo XVIII yo he podido localizar para el centro de Nueva España casi 200 indios distribuidos entre la universidad y los diferentes colegios.
y son cada vez más los colegios que están aceptando indios. Así es de que, aunque el colegio siga sin fundarse, la reacción de la nobleza indígena del centro de Nueva España es muy fuerte. Están demandando las becas que ordenó el monarca, están demandando los grados y están cada vez más demandantes del sacerdocio. Los arzobispos y los obispos pues siguen teniendo sus renuencias, pero no pueden ya impedir darles el sacerdocio a los indios que así lo están pidiendo. Y por supuesto, todos estos indios que están alcanzando el sacerdocio están opositando y están exigiendo cargos eclesiásticos, sobre todo los cargos de curas, de párrocos, porque ellos ven ahí un destino viable y un destino que les interesa, ya que, desde mi punto de vista, estos hijos de indios nobles que alcanzan el sacerdocio y que pudieran alcanzar una parroquia, normalmente piden parroquias de sus regiones de origen, no cualquier región, porque eso vendría a cerrar, desde mi punto de vista, viene a cerrar un círculo de poder que ellos están detentando desde el siglo XVI, como caciques, como gobernadores de los pueblos, estos indios de iglesia que les comentaba hace rato. El sacerdocio y las parroquias en sus regiones de origen les viene muy bien a estos estratos de nobleza indígena, pues porque tener hijos sacerdotes con esa autoridad y esa inmunidad judicial y fiscal que les da el sacerdocio, les viene muy bien para sus aspiraciones de ascenso social. Mientras esto sucede, Cirilo de Castilla sigue insistiendo, es incansable, fue incansable hasta su muerte, sigue insistiendo en la fundación del colegio. Y Carlos III cada vez presiona más al virrey y a la Real Audiencia, pues para que ya de una vez doten el colegio y se construya. Pero aquí es donde viene, digamos, la otra cuestión y la otra, pues, contradicción de la monarquía. En 1767 se da la expulsión de los jesuitas, ¿no? Viene el embargo de todos los bienes jesuitas y Carlos III se le ocurre, bueno, de esos bienes incautados a los jesuitas, de ahí se puede sacar recursos para la fundación del colegio de Juan Cirilo de Castilla. Esta decisión no le vino nada bien al proyecto colegial, simple y sencillamente porque los oficiales de Real Hacienda se escudaban diciendo que, bueno, antes de destinar una parte de los recursos jesuitas para el colegio, tenían que entender, tenían que investigar cuáles eran estos bienes, cuáles eran el conjunto de rentas, y de cuáles rentas sobrantes se podía disponer para el colegio. Bueno, mientras esto se averiguaba, pues pasaron lustros y décadas y nunca lograron averiguar ni ponerse de acuerdo sobre cuál era la verdadera magnitud de los bienes y las rentas de los jesuitas. Y por lo tanto, siempre respondieron al rey, es que todavía no terminamos, es que hay mucha confusión en cuanto al origen y la renta de los jesuitas y por lo tanto no podemos destinar el colegio. Carlos III, todavía antes de morir, en la década de 1780, hizo un último esfuerzo. Les dijo, bueno, hay un colegio de indios que era jesuita, el Colegio Gregorio en Ciudad de México. De esas rentas, destínenlas para fundar el colegio que yo ya autoricé. Pero la respuesta de la Real Audiencia fue exactamente la misma. Vamos a averiguar primero si esas rentas del Colegio de San Gregorio eran de los indios o eran de los jesuitas, porque además de todo, las rentas de ese colegio ya se estaban destinando para las misiones jesuitas del norte, del septentrional hispano. Entonces, si el reino autoriza un cambio de destino de esas rentas del Colegio de San Gregorio, tampoco se pueden destinar para el colegio. Muere Carlos III, enseguidita muere, un año antes muere Juan Cirilo de Castilla, sin haber podido realmente ver este colegio fundado.
en todo este enredo de financiamiento y de origen de rentas de la Real Hacienda, hay un actor que no opinó mucho, pero que estaba operando muy bien y porque sabía dónde quería llegar, que era el alto clero novohispano. El arzobispo, los obispos, los miembros de los cabildos catedralicios, ellos no se metieron mucho ya a discutir la dotación del colegio porque no les interesaba y además no tenían mucha incumbencia en eso. El rey no se las dio. ¿Qué hizo el alto clero? Pues un poco para responder a la demanda monárquica de que se formara un clero indígena amplio en Nueva España, pues ellos lo que hicieron desde mi punto de vista es flexibilizar en sus colegios y flexibilizar los requisitos de ordenación a los indios. Y esto se ve claramente en el último cuarto del siglo XVIII, porque comenzaron a aceptar ya no solo a hijos de caciques en el sacerdocio y en los colegios, sino a indios del común, como se les llama, a indios tributarios, a indios hijos de comerciantes. Entonces, el clero secular, el alto clero, abre un poco más el acceso de los indios y empieza a facilitarles la ordenación, pero siempre bajo sus reglas, siempre en sus propios espacios y olvidando ya, o por lo menos no mencionando ya, a abrir un colegio específicamente para formar al clero indígena. De esta manera, desde mi punto de vista, el alto clero mataba, como decimos en México, dos pájaros de un tiro. Por un lado, le respondía así la corona, esta demanda de crear un clero indígena más amplio, y por el otro lado, los formaba dentro de sus propios espacios educativos y respetando, eso sí, respetando las jerarquías clericales. ¿Por qué? Porque a estos indios del centro de Nueva España que alcanzaron el sacerdocio, normalmente nunca pasaron de ser ayudantes de cura. Muy pocos alcanzaron a ser siquiera curas titulares, porque decían los arzobispos de México, es que estos indios lo único que manejan bien son las lenguas. No saben bien teología, no les interesa estudiar más filosofía, no manejan bien el ritual romano. En realidad ellos están ahí para ser auxiliares de los curas para la administración de la población indígena, para el manejo de las lenguas. Y decían, más allá de eso, estos indios clérigos no sirven para otra cosa. Entonces, hasta ahí se les permitió llegar, salvo algunas excepciones. Una de estas excepciones fue que Carlos III nuevamente impuso en la Real Colegiata de Guadalupe, que se funda en 1750, les impone al cabildo de la Colegiata de Guadalupe que se abran 3 canonjías de lengua y 3 raciones de lengua, 2 en náhuatl y 1 en otomí respectivamente. La colegiata no quería abrir estas canonjías ni prebendas de lenguas porque decían que era desprestigiarse, porque iban a llegar solamente clérigos que supieran lenguas y que ellos, como los indios, realmente no tenían muchos méritos más que ese de saber las lenguas. Carlos III, sin embargo, lo impone y se abren estas prebendas contra el deseo del alto clero y solo hasta, según yo, hasta el México independiente se aceptaron algunos indios como prebendados de la Real Colegiata de Guadalupe, no en la época novohispana. Y me parece que ese fue el tope, ¿no? Ese fue el tope ya a donde pudieron llegar todo esto. Ya para cerrar, ¿cuál fue el balance de la nobleza indígena y este proyecto de alcanzar los estudios mayores y de alcanzar el sacerdocio a pesar de todos estos obstáculos? Pues bueno, me parece que en el balance que la nobleza indígena hace, ellos consideraron que después de todo no les fue tan mal. Es decir, se les dio el acceso a los estudios mayores cuando así lo reclamaron, se les dio el acceso al sacerdocio, no se les dio el acceso a hacer una carrera eclesiástica importante, pero por lo menos esos decenas o quizás cientos de clérigos indios sí pudieron
finalmente ir a trabajar a las parroquias de cada región, y con eso pues elevaron el estatus de la nobleza indígena desde un punto de vista local y desde un punto de vista regional. Tan es así que se conformaron con estos pocos logros. Tan es así que durante la crisis de independencia, durante la guerra de independencia novohispana, normalmente la nobleza indígena, incluyendo a los clérigos indios, estuvieron a favor de la monarquía y en contra de la insurgencia. Normalmente los cabildos de indios, normalmente los caciques ayudaron a las tropas realistas contra las tropas insurgentes. Y normalmente ayudaron en todo lo que pudieron para acabar con la insurrección, porque decían que a fin de cuentas ellos eran un grupo privilegiado en el régimen hispánico, que ellos no eran iguales a los indios del común y que por lo tanto ellos tenían mucho que perder si México se independizara. La nobleza indígena prefería seguir así a pesar de todos estos obstáculos, pues para que ascendieran a los estudios mayores y a una carrera eclesiástica importante. Entonces, esto ya no cambió. Después de la independencia, bueno, sabemos que estas categorías dejaron de existir jurídicamente y después ya en la práctica, la nobleza indígena no desapareció en la época independiente, sino que se transformó en una nueva casta de caciques locales. Ya no indios caciques, sino caciques políticos que siguieron dominando a nivel local y a nivel provincial. Pero digamos que esta ya es otra etapa que se inicia con el México independiente. Y bueno, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Rodolfo, te agradecemos nosotros a vos por esta charla que nos diste y bueno, calculo que he visto que algunos estaban anotando cosas ahí, así que si tendrán alguna pregunta, consulta para hacerla, aprovechemos que está Rodolfo con nosotros. Marcelo, sí. Bueno, primero Marcelo, después Nahuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rodolfo, por este tema interesantísimo. Mira, yo te quiero preguntar esta idea de nobleza mestiza en el siglo XVIII, el vínculo matrimonial con el español, con el grupo español, digamos, ¿se da en qué nivel social de familias? Esa sería una pregunta. Y la otra, simple, al interior de la familia indígena, el rol del sacerdote indígena, del miembro indígena, digamos, del miembro sacerdote de esa familia, ¿qué rol cumple comparando con la familia española, donde el sacerdote va a tener una fuerte presencia incluso para manejar matrimonios, que es un tema que me interesa y estoy trabajando aquí en Catamarca, en Argentina? Ese rol de pater familia, ¿no? del que maneja la cuestión también económica. Si se puede hacer algún tipo de comparación. Eso nada más y muchas gracias. Sí. ¿Contesto o espero más las preguntas? Sí, contesta. Bueno, yo prefiero que vayamos, si no se pierde. Perfecto. Sí, claro, como ustedes gusten. Bien. Esta nobleza indígena, desde el punto de vista jurídico, aunque mestiza ya desde el punto de vista social, se relacionó sobre todo con estos grupos locales españoles no muy importantes. Más bien yo hablaría de familias de españoles que se dedican a la agricultura o al comercio a nivel local, algunos hacendados importantes quizá, pero que sobre todo tienen su peso en las provincias, no en las capitales ni en los altos cargos. Ahí que no hubo mezcla, pero sí con estos españoles, digamos, de los grupos medios y bajos, que les convenía formar estas alianzas matrimoniales con los hijos de cacique, con los caciques y sus hijos, sobre todo por el acceso a las tierras. Recordemos que los caciques todavía tienen muchas tierras.
a pesar de todo, a pesar de que les han sido quitadas muchas del siglo XVI, pero en el siglo XVIII han logrado conservar y incluso se dedican a la compra y venta de tierras. Entonces, es, digamos, que una convivencia de intereses mutua. Los españoles se ayudan con el acceso a tierras, incluso las hijas de los caciques que se casan con españoles, estos esposos españoles sí reciben como dote pues tierras, o por lo menos el usufructo de las tierras de sus esposas indígenas. Y esto es importante porque en el siglo XVIII hay una gran disputa por las tierras entre los pueblos de indios y las haciendas españolas. Bueno, los caciques son una bisagra, ¿no?, entre ambos mundos. Y aquí lo interesante es que en el siglo XVIII empieza a haber también muchos problemas con la identificación de los caciques herederos de los cacicazgos, porque una de las principales acusaciones es que ya no son indios puros, como decían las leyes. Y empieza a haber una revisión sobre los orígenes sociales y raciales de los candidatos a heredar el cargo de cacicazgo. Algunas veces sí lo pueden probar, otras veces quedan en la duda, pero la verdad es que la mayoría de estos caciques ya son mestizos. Y lo interesante es que se apoyan entre ellos pues para conservar este poder. Algunos autores que han estudiado esta nobleza del siglo XVIII, pues concluyen o proponen que realmente toda esta nobleza ya es mestiza. Ya es difícil hablar de indios puros para esta época. Aunque claro, jurídicamente todos ellos se aceptan se definen como indios puros, aunque no lo sean. Pero es una nobleza muy hábil. Yo estudié el caso de un hijo de cacique de aquí del sureste del Valle de México, Luis Páez de Mendoza, que es uno de estos hijos de caciques que logran acceder al sacerdocio y que logran algunos curatos de la región. Y fue interesante cómo él manejaba sus identidades sociorraciales o jurídicas. Porque para obtener, por ejemplo, una beca del Colegio Seminario de México, se presentó, claro, como hijo de cacique y se presentó como indio puro, si no, no le daba beca. Pero en la Real Universidad de México se presentó como español, con fe de bautismo español. O sea, ellos conseguían los papeles, ¿no? Ellos eran muy hábiles ya para manejar esto de las identidades. Y en alguna relación de méritos, pues él simplemente ya no se olvidó de definirse si era indio o si era español o si era mestizo. Ya no le convenía dar este tipo de identidades. Y yo supongo que muchos hijos de caciques manejaban este tipo de identidades. Eso sí, todos quieren vivir como españoles, por supuesto. Construyen sus casas a la manera española, visten como españoles, usan caballos. Luis Páez de Mendoza, bueno, su papá fue un cacique muy importante de la región. Se habla de que incluso tenía carruajes y un cochero español. O sea, daban esos lujos ya estos caciques enriquecidos, ¿no? Y bueno, pues habría que seguirles la pista. ¿Qué rol jugaba el sacerdote indígena en su familia? Bueno, aquí siguieron los pasos de los sacerdotes españoles. Digamos que estos sacerdotes indios regresan a sus regiones de origen, buscan algún cargo parroquial, importante o no, pero simultáneamente se dedican a administrar el patrimonio familiar, se dedican a ayudar a sus hermanos y a mantener a sus padres, y por supuesto a defenderlos, haciendo uso de su inmunidad judicial y de su inmunidad fiscal, que es lo que ofrece también el sacerdocio. Defienden a sus familias y los ayudan en caso de litigios, y muchas veces ellos se erigen como abogados de sus familias también, por el conocimiento
más o menos que puedan tener pues de las leyes hispánicas. Así es de que, como les decía al final de la charla, ellos después de todo tuvieron varias ventajas de ser sacerdotes, si bien no llegaron a donde ellos hubieran querido, pero sí que utilizaron a su favor pues ese tipo de privilegios que les otorgaba el sacerdocio y el acceso a los estudios, ¿no? Bien. Nahuel. Gracias, Julián. Bueno, me ha parecido súper interesante desde el principio cuando planteabas la cuestión de la estratificación, la estratificación indígena y cómo la necesidad de pensar esa diversidad, ¿verdad? Aquí que en el Río de la Plata, que tiende a abordar esa cuestión, las relaciones hispano-indígenas más desde las relaciones interétnicas que desde las relaciones jurídicas, también la cuestión de la diversidad ha tallado desde otro lugar, por eso me pareció muy interesante pensar en esta diferencia jerárquica. Pero mi pregunta no tiene que ver con eso igual. Planteabas cuando en primera instancia Fernando VI promueve la información para la formación del colegio y luego Carlos III aprueba efectivamente en los papeles, ¿no es cierto?, que el mismo se fundara. En primer lugar, quería preguntarte si se puede leer allí alguna vía de oposición o de búsqueda de fortalecimiento, de oposición a los regulares, más en una fecha tan cara como 1767, o de búsqueda de fortalecimiento por esa vía, favoreciendo un sector social específico del clero secular, pese a que la jerarquía, por otro lado, en este marco de contraposiciones, la jerarquía eclesiástica diocesana se opuso al colegio en sí. Sí, los fundamentos de las cédulas de ambos reyes, la de Fernando VI y la de Carlos III, van por los mismos canales o si difieren en algún punto. Como para pensar un poco en la política monárquica. Y en el mismo marco, o tal vez es una lectura demasiado amplia para una cuestión más específica. Y la segunda cuestión es, pensando también en el patronato regio, si se promovió durante el propio reinado de Carlos III a la mitra algún actor en particular que favoreciera en el espacio de Nueva España a la formación del clero indígena o no ha sido un objeto de la investigación. Fue una cosa que se me ocurrió recién. Pero nada, por lo demás, solamente eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Nahuel, por tus interesantes preguntas. Sí, efectivamente, no toqué el tema del clero regular, pero por supuesto que ellos también tuvieron que decir, ¿no? Es decir, si bien los reyes se dirigieron directamente al clero secular, no al clero regular, que pues ya está contra la pared, ¿no?, como lo sabemos bien para estas épocas, hubo una orden que tuvo mucho interés en el asunto, que fueron los franciscanos. Y esto surge a raíz de que de que Cirilo de Castilla pues recuerda al rey en su memorial el ensayo fracasado del colegio de Tlatelolco y la injusticia de haber cerrado ese colegio. Bueno, como este colegio lo abrieron los franciscanos, el clero regular, que digamos tiene cada vez más detractores para seguir adelante de las parroquias, ellos aprovechan y apoyan a otro indio sacerdote formado en las décadas previas. En este caso era un noble de Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México, y lo convencen de que él apoye bien la formación de un clero indígena, pero no formando un nuevo colegio, sino reabriendo el colegio imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Y existe ese memorial que escribe este otro indio de Tlatelolco, en donde él reivindica, por supuesto, a los franciscanos, reivindica el antiguo colegio de Tlatelolco y pide que una buena salida, y sin gastar mucho, sea que se le regresen las rentas a este colegio y comience otra vez o retome
eso que dio tronco en el siglo XVI, que es formar a indios latinos, formar a indios en los estudios mayores, y de que ahí pueden surgir nuevamente muy buenos clérigos indios. Después vendrá otro escrito de los franciscanos de Tlatelolco también, apoyando esta idea de la reapertura de su colegio y diciendo exactamente lo mismo, que no hace falta otro colegio, puesto que ya existían las bases de Tlatelolco y que esa podría ser realmente la solución. Esta propuesta no tuvo cabida ya realmente. O sea, Tlatelolco, vamos, ni siquiera en ningún documento que yo he consultado sobre este asunto se menciona ya una posible reapertura de Tlatelolco, ni mucho menos. Para la corona era un asunto cerrado, era un asunto simplemente histórico y no pasó de ahí. Los franciscanos pues dejaron de insistir porque, claro, empezaron a quitarles sus doctrinas y estaban ya mucho más preocupados por conservarlas que por tratar de abrir su antiguo colegio. La segunda pregunta sobre si hubo alguna diferencia en el asunto entre Fernando VI y Carlos III, yo no encontré ninguna. Tanto en las cédulas de Fernando VI como en las de Carlos III sobre el colegio, realmente Carlos III retoma ya todos los planteamientos y las consultas que había hecho su antecesor, y la única diferencia es que Carlos III pues fue mucho más ejecutivo, y él sí ordenó la fundación del colegio. Ya no pidió pareceres, sino más bien preguntó a las autoridades hispanas de dónde se podría financiar ese colegio. De ahí en fuera, los argumentos son exactamente lo mismo. Ambos reyes aceptan que los indios históricamente han sido descuidados, han sido abandonados, vilipendiados, y que por tanto ha llegado la hora de reivindicarlos, y una vía es abrir este colegio que propone Cirilo de Castilla. Y por supuesto, muy ligado a esto es el asunto del Real Patronato y el asunto de en qué corporación o actor de Nueva España está pensando la corona para que deposite en él la responsabilidad del futuro colegio. Bueno, el Real Patronato, estrictamente hablando, lo conserva la corona, por supuesto, en el colegio, y le delegaría la dirección del colegio al clero secular, específicamente al Arzobispado de México. Y por supuesto, pues en este caso quien recibió esta orden fue que fue después arzobispo primado de Toledo, Lorenzana, el arzobispo de México, Antonio de Lorenzana. Él recibe esta orden, él lo acepta, por supuesto, no tiene por qué rechazarlo, e incluso este arzobispo, ya como pues futuro responsable del colegio, se le pide, y él lo hace muy pronto, elabora unas constituciones del colegio que iba a llevar por nombre, por supuesto, el Real Colegio de San Carlos, en honor a Carlos III, por supuesto. Entonces, este arzobispo incluso hace constituciones y que se modifican, que se revisan y que son aprobadas incluso por Carlos III. Entonces, toda la dirección se la dejan al clero secular. El clero regular es excluido completamente. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, consulta? Gabriel. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por la charla, interesantísima. Yo quedé enganchado un poco con la respuesta que le dabas a Marcelo, que en un momento al pasar mencionaste conflictos para reconocerse como indios puros, ¿no? Carolina Jurado publicó hace un tiempo ya un trabajo sobre Perú, donde hablaba de las probanzas de mérito y cómo llegaban. ¿Pasa algo así en Nueva España? Quería saber si conocías este tema y
y cómo reaccionaban las autoridades ante esas cuestiones, ¿no? Sí, efectivamente, cuando moría algún cacique, por supuesto que la sucesión del título de cacicazgo no era tersa ni mucho menos. Lo más común fue que se presentaran varios candidatos. Todos se dicen parientes directos, descendientes directos del cacique fallecido. Todos se dicen indios puros. Y por supuesto, esto se alega ante la Real Audiencia de México. Y claro, como es común en la época, el oidor acá pide a todos los candidatos pues pruebas documentales, pruebas genealógicas válidas para decidir quién es el descendiente más directo y el herede el título de cacicazgo. Se hace pues por supuesto todo un juicio, que algunos son larguísimos, y por supuesto los candidatos empiezan a enviar sus probanzas de pureza, sus probanzas de linaje, fes de bautismo, registros testimonios de parte de cada uno de los candidatos. Y bueno, existen gruesos expedientes sobre estas disputas por el título de cacicazgo. Por supuesto que aquí hay unos más hábiles que otros, ¿no? Sobre todo, pienso yo, los que logran llevar testimonios de gente más reconocida o más poderosa o más influyente. Porque, claro, algunos caciques incluso llevan de testimonios o de testigos a su favor no solo a otros caciques, sino incluso a curas, a padres, a alcaldes mayores, o sea, notables españoles que les ayudan a conseguir este título de cacicazgo. Hay un ramo en el Archivo General de la Nación que contiene muchos de estos pleitos por los cacicazgos, y digamos que todos más o menos llevan este patrón, ¿no? Todos alegan los mismos, el mismo origen, todos llevan el mismo tipo de probanzas, y la verdad es que gana el que tiene más recursos para costear el juicio y el que tiene más vida y más años para acabar el juicio hasta sus últimas consecuencias. Muchas veces los candidatos se mueren en el intento porque son pleitos que pueden durar hasta décadas, ¿no? Y en donde los bienes del cacicazgo empiezan a ser dispersados, empiezan a ser distribuidos por las buenas o por las malas entre todos aquellos que se dicen descendientes del cacique. Son unos pleitos formidables, ¿no? Y por supuesto, muchos de estos documentos y fes de bautismo y testamentos que también se presentan, pues son copias, no son documentos originales, donde puede haber una manipulación tremenda. Y en eso se enfrascan estos caciques del siglo XVIII, ¿no? Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. María Inés, desde ahí, atenta. Estás muteada. Realmente es una audacia la mía porque no estoy en el tema. Pero recuerdo que Alperín Dongui, cuya hija se casó en la Catedral de Lima, me contó que detrás del altar de la catedral, en la girola, hay una serie de presentaciones de españoles, oficiales importantes, digamos, del ejército español de esa época, de los conquistadores, que contraían matrimonios con ñustas. Y bueno, yo he sabido de dos instalaciones de nobleza hispana sobre tierras indígenas
pero están bastante lejos de Lima, digamos, lejos incluso del Perú. Y me preguntaba si en Perú hubo un derrotero diferente al de México, pero justamente me lo pregunto porque soy totalmente lega en el tema. Bueno, yo no sé mucho sobre Perú, he leído algunas cosas, hasta donde alcanzo a ver, y lo poco que he leído, sí encuentro una diferencia importante entre los caciques de Perú y los caciques novohispanos. Los caciques de Perú, yo tengo la impresión de que ellos fueron mucho más unidos y más articulados en sus intereses comunes que los de la Nueva España. Esto yo lo vi claramente en esta gestión que hacen los peruanos ante Carlos II, toda una organización, un flujo de recursos para lograr esta cédula de honores de 1697. Ellos ya tenían bastante articulado, se inicia en Nueva España hasta el siglo XVIII, y desde mi punto de vista, siguiendo el modelo peruano, ¿no? Porque incluso estos personajes que he mencionado, Juan Cirilo de Castilla, el del colegio, o su símil, el sacerdote Tlatelolco, en sus escritos mencionan a los caciques peruanos. Ellos los mencionan. O sea, tenían conocimiento de ellos, sabían lo que ellos habían venido haciendo ante la corte de España, y de alguna manera Juan Cirilo de Castilla se inspiró en este tipo de procuración andina para hacerlo propio en España, porque antes de Cirilo de Castilla yo no conozco un antecedente parecido. Es decir, no es que hijos descendientes de Moctezuma, por ejemplo, no hubieran ido a España, lo fueron desde el siglo XVI, pero es que ellos fueron mandados traer por la corona y condecorados, y bueno, hacerlos aliados para evitar pues cualquier intento de rebelión por aquí. Pero ese tipo de gestión ya por iniciativa propia, de un grupo amplio de caciques, en donde hay todo un financiamiento y hay toda una tradición de procuración de justicia para la nobleza andina, eso la verdad es que no, España yo solo lo he visto para el siglo XVIII, antes no. Los caciques novohispanos más bien se conformaron con ser aliados o integrarse o tener buenas relaciones con el clero regular, con el clero secular, pero ese tipo de articulación política, la verdad es que yo no la he visto en España más que hasta el siglo XVIII, y de lejos, de que todavía se quedan lejos a los peruanos, ¿no? Esto, bueno, lo he estudiado muy bien Luis Miguel Glave, que le ha venido estudiando todo esto para la nobleza indígena peruana. Aquí en Nueva España apenas empezamos a vislumbrar algo así, y no sabemos si realmente llegaron a ese nivel de política, ¿no? Pero sí alcanzo a ver esas diferencias. Bien, más, Florencia. ¿Me preguntaba algo? No. Bien, Jackie.